Ay de mí el día, ay de mí. Entonces, como dice la Biblia, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Gloria al Señor Jesús. Un saludo especial al pastor Jairo Marín, Dios me lo bendiga, a su hermosa familia aquí presentes, a todos. Dios les bendiga, me alegró mucho verlos. Las niñas de la hermana son hermosas, hermana Olga, Dios te bendiga, con su esposo. Gloria al Señor Jesús. A todos los presentes reciban un fraternal y amoroso saludo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con nuestros pensamientos, con nuestras reflexiones acerca del tema que empezamos ahorita en el culto de las 8, y es el significado de la mansedumbre, el valor de la mansedumbre, relacionado con el dominio propio sobre nuestros pensamientos. Vamos a leer todos, por favor, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 5. Segunda de Corintios 10, 5. Gloria al Señor Jesús. Dice la Biblia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor Jesús, en este momento, delante de tu presencia prometida, Señor Jesús, que yo sé que está en este lugar, Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que seas tú usando tu palabra, Señor, y no la mía. Yo soy solo un instrumento, Señor Jesucristo. Usa mi vida, Señor, para que tu palabra corra en y a través de mi vida, Señor, y sea glorificada tu palabra, Dios. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, súplelas conforme sea tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la valía de sentarse, por favor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios hace un gran énfasis en el tema de los pensamientos. Mire que la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mire que el Señor Jesús nos enseña en los evangelios que del corazón salen los pensamientos. Hay que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidar nuestro corazón. Para ilustrar mejor esto, escuché a alguien que cuando él era niño, a él se le estaba dificultando, cuando estaba en kinder, en transición, se le estaba dificultando hacer una plana de unos corazoncitos. Entonces, como él vivía con la abuelita le dijo: venga, hagámosla entre los dos, pero déjese llevar la manito. Entonces que la abuelita le cogió la manito y le llevaba la manito a hacer los corazoncitos, y que terminó haciendo unos corazoncitos tan lindos. Terminó la plana con unos corazones hermosos, porque se dejó llevar la manito de la abuelita. O sea, pareciera que él fue el que la hizo, pero ¿quién la hizo? La abuelita. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana es: ¿de quién te estás dejando llevar la manito? Ojo, mucho cuidado con esto. Eso era muy sencillito, pero esto es trascendental. ¿Qué mano está en su mente? Porque si no está la mano de Dios, está la mano del enemigo. Está la mano del diablo ahí. ¿De quién te estás dejando llevar la manito? O sea, este cuerpo, este estuche no se queda solo. De alguien uno se deja llevar la mano. Cuando estamos allá frente al computador y empezamos a ver páginas y entrar a redes y a sitios que no convienen, ¿de quién nos estamos dejando llevar la mano? A ver páginas pornográficas, a tener conversaciones que no convienen. ¿De quién nos estamos dejando llevar la mano? De una u otra manera, si no está la mano de Dios ahí, está la mano del otro. Por eso dice la Biblia: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
llevando todo cautivo, todo pensamiento. ¿Y por qué el tema de los pensamientos? Entonces voy a iniciar por la conclusión que hice de la enseñanza ahorita, y es que el pensamiento le manda un mensaje al cuerpo según lo que uno piensa. Las emociones y los sentimientos son reacciones del cuerpo de algo que usted y yo estamos pensando. Según como usted piense, usted va a sentir, usted va a reaccionar de acuerdo a lo que usted está pensando. Por eso dice Filipenses 4:8 que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo santo, que en eso pensemos. O sea, que pensemos cosas agradables, cosas positivas. Para ello necesitamos que la mano de Dios esté en nosotros, que el poder de Dios, que la presencia de Dios esté en nosotros. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Hay una canción que a mí me llama mucho la atención del hermano Jason, Nada me apartará. Es hermosa esa canción. Nada nos apartará, pero si la mano de Dios está ahí, la presencia de Dios está allí. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Porque en el diseño de Dios, mi familia es un equipo, pero sí, es un equipo, pero ¿cómo estamos pensando nosotros? ¿Qué estamos pensando de Dios, de nosotros mismos, y qué estamos pensando de los demás? Entonces, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es necesario una identidad. ¿Usted con quién se identifica más? ¿Con Dios y todo lo que implica Dios, o con el otro? Necesitamos identificarnos como manda la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Necesitamos una identidad con Cristo, identificarnos con Jesucristo en su sepultura, muerte, sepultura y la resurrección. Necesitamos una identidad en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Cuando uno tiene una identidad, uno se identifica, uno siente ser eso. Uno tiene esa estructura, uno tiene unos principios y unos valores de eso con lo que uno se identifica. Entonces yo digo, yo soy cristiano, pero mis pensamientos son ¿de quién? Mis acciones son ¿de quién? De Cristo. Cristo en mí. ¿Con quién nos estamos identificando? O sea, ¿de quién nos estamos dejando llevar la manito? Porque según con lo que uno se identifica, uno se deja llevar de esa corriente, se deja llevar de esos principios y de esos valores según con quién nos identifiquemos nosotros. Necesitamos una identidad en Cristo Jesús. Y vean, hermanos, yo he aprendido que Dios no ve tantas religiones como las ve usted y las veo yo. Dios ve solamente a dos grupos: a los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo. ¿En qué grupo está usted? Los que estamos en Cristo tenemos una esperanza bienaventurada. Gloria al Señor Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y nos va a recibir Jesús, el mismo Señor, en las nubes, y vamos a estar siempre, siempre, siempre con el Señor. Los que se identificaron en Cristo, los que estamos en el grupo de Cristo, los que estamos en el camino de Cristo, los que seguimos las pisadas de Cristo. ¡Qué esperanza bienaventurada! ¡Gloria al Señor Jesús! Pero los que no están en Cristo, ¿qué? Cuando no nos identificamos con Cristo, o unas veces hay acciones que sí estamos en Cristo, pero hay otras reacciones que no estamos en Cristo. Estamos en Cristo aquí, pero usted sale de acá, ¿y en quién está usted? Cuando estamos con nuestra familia,
cuando tenemos adversidades y situaciones, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros compañeros, amigos. ¿Quién está ahí? ¿De quién te estás dejando llevar la manito? Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos una identidad, la identidad cristiana, la identidad de Cristo, y no nos avergonzamos de llamarnos cristianos. Y nos dicen locos, y nos dicen fanáticos, y nos dicen extremistas, pero no importa. Hasta raros, nos dicen raros. No importa. Qué tan raro que la mujer siempre vista de falda, no importa. Nos dicen raros. Lo que pasa es que como no conocen a Dios y su evangelio, como no conocen al Cristo vivo, no lo conocen, no nos podrán conocer a la iglesia, identificarse con la iglesia tampoco. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Ahora bien, hermanos queridos, además de esa identidad en Cristo Jesús, yo les ruego el favor a ustedes. Hay que identificar esos pensamientos que no convienen. Hay que ser conscientes de esos pensamientos que no convienen. Que no convienen. Por ejemplo, si a usted se le viene a la mente, ay, yo no estoy de acuerdo que uno siempre vista de falda. Préstele atención a eso. Ay, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Préstele atención a eso. Esos pensamientos sutiles que llegan, porque somos permeados. Tenemos pensamientos por factores externos y por factores internos. Tiene que ver lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, con quién nos relacionamos. Todos esos factores externos, de una u otra manera, nos permean, y son esas autopistas. Las autopistas nos permean de una u otra manera, que nos lleva a pensar a nosotros cosas que no son tan agradables ante los ojos del Señor, que no nos edifican ni no nos convienen tampoco, mis amadas familias. Entonces hay que identificar esos pensamientos. Entonces, un día fue un adolescente al consultorio, tiene 13 años, y él decía: yo no sé qué soy. Usted me ve como un hombre, pero yo no sé qué soy. Yo no sé, unas veces soy hombre y otras veces soy como una mujer. Y tampoco tengo definido mi orientación sexual, tampoco sé. Entonces uno ya escarbando, porque uno ya tiene como una actitud de Sherlock Holmes, investigando de dónde vienen esos pensamientos. Y es que se puso a leer unos libros, con todo respeto, de la comunidad LGBTI. Ese muchacho se puso a leer unos libros, unos artículos, unos documentos, y entonces el muchacho, hombre, empezó desde a lo que iba leyendo, eso le transformó sus pensamientos. Hermanos, que vea, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Este texto hay que prestarle atención. Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Mira lo que dice ahí: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestras oraciones al Señor Jesús para identificar esos pensamientos, necesitamos entender para podernos transformar. Mire que la Biblia dice que el Señor Jesús les abrió el entendimiento cuando iban en camino de Emaús, con los que iban con el Señor, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Nuestra oración es rogarle al Señor Jesús que renueve nuestro entendimiento, que podamos entender lo que estamos pensando. A ver, esto agrada al Señor, esto complace a Dios. Y si algo yo he aprendido, hermanos, que si algo no le agrada a Dios, no lo hago. Si yo voy a hacer algo que no glorifica al Señor, no lo hago. Díganme lo que me digan, no importa, porque a mí me interesa es complacer al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gloria al Señor. Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Él se complace en los que le temen. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento. Hermanos queridos, por favor, necesitamos estar en el santuario de Dios, allí a solas con el Señor constantemente, constantes en oración. Señor, renueva mi entendimiento, Señor, para no pecar contra ti. Porque mire que la Biblia dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esto solamente se logra en el santuario de Dios, en el santuario del Señor Jesucristo. Hay que identificar esos pensamientos que no agradan, que no convienen. Ahora bien, ¿cómo se combaten esos pensamientos? Porque hay que combatirlos. Mire que la Biblia dice: llevando cautivo. O sea que hay que combatir ahí. Y una persona, cuando se lleva cautivo, resiste, pone la fuerza. Lo mismo pasa en los pensamientos. Eso hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, todo pensamiento. Y para ello, mis amadas familias, entonces hay que combatir con ellos. ¿Y cómo? Ojo pues. Y dice la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que nos lleva a la transformación. Hay que entender que somos perfectamente imperfectos. ¿Somos qué? Perfectamente imperfectos. El único que es perfectamente perfecto es Dios. Es el único. Gloria al Señor. Perfectamente imperfectos. Y usted dice: ¿qué es eso? Eso es un juego de palabras que no es redundante, tiene mucho sentido. Es que somos perfectamente imperfectos. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Hay que entender eso. Entonces nuestra pareja, mi esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, es perfectamente imperfecto. Comete un error. ¿Usted qué piensa de ese error? Cuando el pastor comete un error, que él es un ser humano. Cuando nuestros líderes cometen un error, ¿usted qué piensa de eso? Porque es que ahí llegan pensamientos, y pensamientos que destruyen. Entonces, algo que yo he aprendido de ese principio, que somos perfectamente imperfectos, es que a uno le pasan cosas malas, porque somos perfectamente imperfectos. Entonces a uno le pasan cosas malas. Entonces yo tomo la decisión de esas cosas que me llegan a mi vida. Tengo 3 cosas para hacer. La primera, me destruyen. Segundo, me marcan. O tercero, me transforman. ¿Usted qué hace con las cosas, entre comillas, malas que le llegan a usted? ¿Usted qué hace con eso? Entonces esas cosas malas lo destruyen a uno, lo marcan o te transforman. ¿Y cómo lo transforma uno? Por la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros nos pasan cosas malas en el matrimonio, ¿o no? ¿Cierto que sí? Muchas cosas. Hay cosas muy buenas y hay cosas que no son tan buenas. Hay cosas que uno dice: me ha pasado cosas muy malas. A uno le pasan cosas malas con los hijos, con los padres, con los hermanos en la fe. ¿Yo qué voy a pensar de eso que me está pasando? Hermanos, ahí está la clave. Porque a uno lo que le hace daño, vuelvo y le repito, a uno lo que le hace daño no es lo que le dicen o le hacen. Eso no es lo que le hace daño a uno. A lo que le hace daño a uno es los pensamientos que yo tengo de eso que me están diciendo. Son los significados que yo le doy a esas cosas que me dicen o me hacen.
las interpretaciones que yo le doy, esos diálogos internos que yo estoy teniendo de eso que me están diciendo o haciendo, eso es, mis amadas familias, lo que lo hace daño a uno. Entonces uno empieza a pensar ahí, y esos pensamientos es lo que nos llevan, si nosotros permitimos, a la destrucción. Eso es lo que lo lleva a uno a la destrucción. Entonces, si mi esposa me empieza a revisar constantemente el celular, ¿yo qué voy a pensar de eso? Ojo pues, por ejemplo, si no hago caso de Filipenses 4:8, puedo pensar: me está controlando mi vida, tan celosa, como es de desconfiada, me está dominando. Entonces empiezo a pensar, y ojo con esto, y hay hombres y mujeres que empiezan a rumiar el pensamiento. ¿Empiezan a qué? A rumiar el pensamiento. ¿Y qué es rumiar? A darle vueltas, y dele, y dele, y dele con el pensamiento. Claro, me quiere dominar, pero yo no me voy a dejar. Ella cree que es mi mamá, pues, sobre todo. Y espérese, virá. Y empieza a rumiar el pensamiento. Y entonces llega allá al trabajo: don Edwin, con todo respeto, don Edwin, usted tan lindo, su esposo lo debe querer mucho a usted. Y uno como está rumiando el pensamiento ahí, sobre todo: ay, don Edwin, usted huele tan rico. Su esposa le dijo que usted huele muy rico, y no por dentro, ni siquiera se dio de cuenta. ¿Por qué? Porque está rumiando el pensamiento. ¿Y sabe qué pasa cuando uno rumea el pensamiento? ¿Sabe qué sucede? Ojo con esto: empieza a ver al otro negativamente. Es decir, de la hoja blanca ve solamente el punto negro. No ve nada de blanco ya, es negro. De la hoja blanca ve solamente el punto negro. Ustedes han ido a teatros, a museos. Entonces, cuando uno va a un teatro, uno va a un museo, uno empieza a admirar, a observar esas esculturas, esas pinturas, y uno dice: qué belleza, hombre. Y bueno, ¿y este qué tiene de belleza? Como uno no conoce nada de arte, pero uno empieza a admirar, ay, mira esto, las líneas, los colores, el artista que nos quiere transmitir con esto. Entonces uno se va pensando en esos cuadros. Ojo pues, ojo, pregunta: ¿usted qué tiene colgado en las paredes de su mente? ¿Qué tiene colgado en las paredes de tu mente? Porque hay personas que en su mente están así, mirando el cuadro. Si yo miro el cuadro, por ejemplo, si mi esposa es infiel, ella es infiel, el cuadro de una esposa infiel, y yo estoy observando constantemente ese cuadro, todo lo que ella vaya a decir y hacer va a ser interpretado a partir de ese cuadro que yo estoy observando en mi mente. ¿Usted qué tiene colgado en las paredes de tu mente? Hermanos, eso nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño, mucho daño, mucho daño. ¿Usted qué tiene colgado allá en las paredes de su mente con respecto a la vida cristiana? Vaya, he hablado con hermanos que dicen: hermano, ¿y qué, cómo vamos? Ahí por las buenitas, hermano, usted sabe que esto no es fácil. Hermano, usted sabe que eso es una lucha diaria, hermano, ahí voy, hermano, mi mamá es pobre, mi papá pobre, pobre más pobre de pobre de mí, ¿qué más se va a hacer? Entonces uno dice: ¿qué está mirando esta persona que tiene colgado en las paredes de su mente con respecto al Evangelio? Porque ven el Evangelio algo tan pesado. No han entendido la gracia de Dios. Y uno sí tiene adversidades, y uno sí tiene situaciones complejas, ¿cierto que sí? Pero dice la Biblia: somos más que ¿qué? Que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Entonces, esas situaciones adversas que nos llegan, ¿qué cuadro voy a mirar yo en mi mente?
Entonces, si yo miro el cuadro, somos más que vencedores. Es que el victorioso vive en mí. Yo tengo al Todopoderoso. Yo soy un hijo de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria al Señor. Si yo tengo eso colgado en la pared de mi mente, ¿qué pensamientos vamos a tener? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Si mi esposa cometió un error, entonces yo tengo allá en el cuadro de mi mente que somos perfectamente imperfectos. Entonces mi esposa está en todo el derecho de cometer errores. Yo cometo errores, ella también. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos errores? ¿Usted qué hace con los errores? Porque un error no define a una persona. Entonces nuestra esposa, su esposo comete un error, sus hijos cometen un error y lo definimos a partir de ahí. Los errores no definen a su esposo. Todos cometemos errores. Los errores no definen a su esposa. Todos cometemos errores, todos. Entonces, porque mi esposa se equivocó preparando unos huevitos, no sabe cocinar por unos huevitos. Entonces le definimos a la persona de un error que cometió. Entonces mi hija me dijo que llegaba a las 12 y resulta que llegó a las 3 de la tarde. Cometió un error. Entonces yo le defino a partir de ahí como irresponsable, indisciplinada, desobediente. Definimos a las personas a partir de los errores que cometen. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, Dios ¿cómo nos define? El Señor ¿cómo nos define a nosotros? La Biblia dice somos frágiles, somos débiles, sí, pero diga al débil ¿qué? Fuerte soy, fuerte soy. Y algo tan hermoso en Dios, algo tan lindo el Señor, que cuando cometemos errores, usted viene acá o usted se postra en su casa a orar y dígame la verdad. ¿Quién de los que se ha postrado en Dios después de cometer un error se siente maltratado por Dios? ¿Quién se siente maltratado por el Señor? Y nosotros sí lo hacemos. Entonces la esposa comete un error, los hijos cometen un error y lo que hacemos es maltratarlos. Y se nos ha olvidado que somos perfectamente imperfectos. ¿Y por qué lo maltratamos? Porque nos dejamos llevar de los pensamientos. Como es de desobediente, como es de grosera, igualita a la familia González. Y entonces empieza a pensar un montón de cosas. Claro, entonces las emociones y los sentimientos son reacciones del cuerpo de algo que usted está pensando. Hermanos, por favor, vea, se lo ruego en el amor del Señor. Cuando cometan un error, tengan como principio de vida no maltratarse. No se maltraten. Tengan eso como principio de vida. No nos vamos a maltratar. No nos maltratamos. Porque en el diseño de Dios, mi familia es un equipo. Y en el diseño de Dios, Dios no maltrata. Dios no maltrata. ¿Y cómo maltratamos nosotros? ¿Cómo maltratamos? Con los gritos. ¿Cómo maltratamos? Con gestos, actitudes, comportamientos. ¿Cómo maltratamos? Con palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Maltratamos al otro. Lo maltratamos y entonces el otro se sintió, eso no es para tanto, mi hija, eso no es para tanto. O llegan a la consulta y le dicen a uno, ve, yo no dije eso, a mí se me olvidó. Yo no recuerdo haber dicho eso. Es que en un momento uno que se deja llevar de los pensamientos, y en un momento de ira, uno dice una gran cantidad de cosas que uno después se le olvida. Mi hijo, usted no dijo eso, mi amor, usted sí lo dijo. Yo no dije eso. Y discuten también por eso, porque yo sí dije, no digo, yo sí dije, no dijo. Por eso el tema del viernes, eligiendo la relación antes que tener la razón. Entonces mis familias, partiendo de ese principio, que somos perfectamente imperfectos, cometemos errores, ¿qué hacemos con esos errores? No nos vamos a maltratar. Y segundo, venga, aprendamos de este error. Venga, aprendamos. Como somos un equipo, venga, aprendamos del error.
Venga, aprendamos de esto. Entonces, ¿cómo se aprende un error? ¿Qué se hizo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Y qué se permitió que se cometió este error? Venga, mi amor, venga, Marianita, mi niña, sentémonos acá, mi amor, aprendamos de este error. Y como toda decisión que se toma en la vida tiene consecuencias, ahorita hablamos de las consecuencias de este error. Claro, porque hay que aprender. ¿Cierto que sí? Mire que yo no estoy hablando de permisividad. Yo no estoy hablando de ser permisivos con los hijos. ¿Qué tal? No, disciplino con amor y doy amor con disciplina. Entonces venga, aprendamos de este error. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Y qué se permitió? Para que aprendamos de este error. Porque las cosas malas que no suceden, esas situaciones, nos destruyen, nos marcan o nos transforman. Por eso, hermanos, ojalá todos se dieran la oportunidad de ir a terapia. En terapia es un espacio tan significativo, porque en terapia es una observación con uno mismo, es un reencuentro con uno mismo, donde necesitamos redescubrirnos y sanar cositas. Hay cosas que sanar, hay cosas que reparar, hay cositas que soltar, hay cosas que dejar de repetir. Entonces, hermanos, qué bueno que todos nos diéramos la oportunidad de ir a un espacio terapéutico, porque a terapia no van los locos, no van personas locas, a terapia van personas valientes, que se quieren hacer cargo de sí mismo. Porque cuando uno va a una consejería o a una terapia, lo que uno hace es desnudarse. No es quitarse pues la ropa, no. Uno desnuda su alma. Uno desnuda su alma y se muestra tal cual es, con sus fortalezas y debilidades, virtudes, cualidades, pero también defectos. Entonces, hermanos queridos, allí en casa, como nos tenemos confianza los unos a los otros, nosotros constantemente andamos desnudos. Y ojo, no estoy hablando sin ropa, sino que allí es donde nosotros mostramos nuestros lados más frágiles, débiles, y nos cuesta tanto aceptar esos errores. Nos cuesta tanto aceptar esas debilidades y esas equivocaciones que cometemos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se nos dificulta tanto aceptar un error? ¿Por qué? Por lo que yo hablaba el viernes, una de las razones es que estamos criados en una sociedad, en una cultura, que aceptarle el error es señal de fragilidad, de debilidad. Otra razón es que aceptar el error, estoy perdiendo autoridad frente a la otra persona. Y no sabiendo que esto enriquece las relaciones. Eso enriquece mucho, mucho las relaciones. Nutre las relaciones cuando aceptamos los errores. Entonces, mis familias, en estos minuticos que nos quedan, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, necesitamos, primero, una identidad en Cristo Jesús. Segundo, reconocer que somos perfectamente imperfectos. Y aquí viene lo tercero: los argumentos que yo tengo, es decir, qué tan convencido estoy yo para combatir esos pensamientos. Es decir, me voy a explicar. Para combatir esos pensamientos que nos pueden destruir, esos pensamientos que nos pueden llevar a nosotros a apartarnos de Dios, a tener decisiones o a tener acciones que no convienen a nivel familiar, necesitamos unos argumentos, o sea, otros pensamientos, y se llaman pensamientos alternativos que sean más poderosos para combatir ese pensamiento negativo que a usted le llega. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando, entonces llega una compañera de trabajo y me dice: don Edwin, yo anoche soñé con usted. ¿Sí? ¿Y qué soñaste? Ay, don Edwin, no me haga decir que es que me da pena. Don Edwin, no. Venga, un ratico, que nadie se va a dar de cuenta. Además,
¿Y qué tiene que yo sepa? Ay, no, don Edwin, no. Ay, venga, venga, cuénteme. No me deje así, yo soy muy curioso. Ay, me dicen gato y no sé por qué. Entonces llega y ella le dice: ah, lo que pasa es que anoche soñé teniendo intimidad con usted. ¿Qué? Intimidad. ¿Y qué tipo de intimidad? Bobo, usted sabe, don Edwin. Usted sabe qué intimidad es. Ojo, pues ojo. Eso que usted escuchó ahí. Por eso dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, préstele atención a eso. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, si usted escuchó algo, el sentido del oído, la autopista hacia la mente. Esa es una de las autopistas que tiene el pastor Jairo, que el Señor le ha regalado. Entonces usted escuchó algo ahí y empieza la mente: ay, Juliana diciéndome eso, ¿cómo es de linda? Ah, ¿cómo así? Juliana, vení y disculpa. ¿Y yo qué? ¿Le respondí ahí en la intimidad o no? Le respondí. Y empieza: don Edwin, pao. Ah, ahorita hablamos en la hora del almuerzo si quiere. Y entonces usted programa la hora del almuerzo y empieza a conversar y empieza la mente, recuerden la expresión, a rumiar, a darle vueltas al pensamiento de algo que usted escuchó. Y entonces eso hay que hacerle un pare. Hay que combatir eso, porque es que, ojo con esto. Esto se llama, nosotros, la terapia familiar tiene varias escuelas terapéuticas, y una de las escuelas de la terapia es la terapia cognitiva. La cognición tiene que ver con los pensamientos. Entonces, ojo pues, hay algo que se llama pensamiento dominante. Entonces usted lo empieza a dominar algo, lo empieza a dominar. Ah, cómo es de linda. Pero es un ratico nomás. Entonces usted empieza a dominarlo algo, y ese pensamiento dominante lo va a llevar a usted a tener pensamientos automáticos. Ojo, algo que lo domina a usted, si usted no combate ese pensamiento, empieza a tener pensamientos automáticos. Entonces, el pensamiento dominante, tener intimidad con Juliana, automáticamente es un ratico nomás, es un ratico. Nadie se va a dar de cuenta. Y mi esposa, que lleva 2 meses sin estar conmigo, yo soy hombre. Sí, ella es muy seria y empieza a rumiar, y empiezan esos pensamientos dominantes a tener pensamientos automáticos. Es lo que yo le digo a ustedes, les he dicho mucho. Una cosa es que el pajarito le empieza a volar a uno encima de la cabeza, y otra cosa es cuando yo permito que ese pajarito me haga nido en la cabeza. Entonces yo necesito un guardián ahí para que ese pajarito no me le haga nido. Hay que combatir ese pensamiento dominante, y yo necesito identificar el pensamiento. Listo, tener intimidad con Juliana. ¿Qué es lo que me lleva a mí a combatir ese pensamiento? ¿Qué es? Bueno, entonces aquí juega un papel muy importante, fundamental, y es cuánto amamos a Dios. Ah, sí. Es que el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Entonces ahí viene el amor. Ahí donde se demuestra amar a Dios, aquí muy fácil. Ahí donde usted está sentadito, pero vaya que Juliana se le presente, y que Juliana empiece a llamarlo y a mandarle foticos y videos y la vocecita. Ay, esa voz tan dulce, chigui. Entonces, sí, y usted empieza ahí, y entonces usted empieza a escuchar. Entonces, mis amadas familias, para combatir ese pensamiento, una manera es cuánto amamos nosotros al Señor. Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, es ahí. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Qué tan convencidos estamos del amor de Dios?
¿Qué tan convencido está usted, estoy yo, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿O es un mito? ¿O es una historia más? ¿Es una leyenda? ¿O es algo que usted ya ha escuchado mucho y naturalizó tanto escuchar eso, pero ya no está haciendo eco en su vida? Eso hay que permitir que sea un eco en nuestra vida, algo que trascienda todo nuestro ser. Y es el amor de Dios en nuestras vidas, el amor del Señor, el amor de Dios es inmensurable. Amor inmensurable, puro y divino, es el amor de Dios. Juega un papel importante para combatir ese pensamiento. Ahora bien, ese amor de Dios, eso que a mí me domina, que es el amor de Dios, ese pensamiento me lleva a tener unos pensamientos automáticos. Y es que tan convencido está usted y estoy yo de a dónde nos sacó el Señor. No se nos puede olvidar de a dónde nos rescató el Señor Jesús a nosotros. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? A mí me sacó del lodo cenagoso. El Señor me sacó a mí de las borracheras, del engaño, de la falsedad. Eso dice la palabra del Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? Eso no se nos puede olvidar. ¿Para qué? Para combatir esos pensamientos. Estar convencido de a dónde nos sacó el Señor. Hermano, vea, por favor, que a usted y a mí no se nos olvide de a dónde nos sacó el Señor. Que a usted no se le olvide, porque seríamos, perdónenme la expresión, unos desagradecidos. Unos desagradecidos con el Señor. ¿De a dónde nos sacó el Señor? Eso lo domina a uno, eso lo lleva a uno. Y uno dice, no, Señor. Como José, que la esposa de Potifar alcanzó hasta quitarle la ropa. Y José, no, yo no voy a hacer. Yo, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Hermanos, ¿cómo ofender al Señor? ¿Cómo ser indiferente de la bondad de Dios? ¿Cómo pisotear la sangre de Jesucristo? ¿Cómo darle la espalda a mi Cristo crucificado? Un ingrato. Por eso dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser todo mi santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Jóvenes, por favor, no se olvide de a dónde lo sacó el Señor. Otra manera para combatir esos pensamientos y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo es estar convencido de lo que estamos rodeados. ¿De qué estamos rodeados nosotros? No solamente de a dónde nos sacó el Señor, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿De qué estamos rodeados? Mentiras, engaños, intereses propios. Dice la Biblia que una generación perversa y maligna, personas engañando y siendo engañados, van de mal en peor. Esa es la sociedad que nosotros estamos. Promesas que no cumplen. Y tercero, ¿qué tan convencidos estamos nosotros para dónde es que vamos? Eso no se nos puede olvidar. Convencidos de a dónde nos sacó el Señor, de lo que estamos rodeados y para dónde es que vamos. Y dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, escúchese bien, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que vamos a ver al Señor tal como Él es? Tal como Él es. Gloria al Señor Jesús. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor Jesús. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Lo que hacemos
refleja lo que somos. Y lo que somos debe evidenciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé los que están en esta mañana acá, quién está teniendo luchas en su vida espiritual. Yo no sé. Yo no sé en esta mañana quién está teniendo esas luchas allá en su mente. De pronto aquí alguno está con un pie en la iglesia y otro pie afuera. Hay alguno de pronto que está como la esposa de Lot, que está mirando hacia atrás otra vez. Hermanos, por favor, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Qué tal ser como el perro que vuelve a su vómito? ¿Qué tal? No nos conviene, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Los afectados somos nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar por nosotros mismos. ¿Qué tan convencido está usted en esta mañana? ¿Qué tan convencido? Porque es el convencimiento, y esa es la obra del Espíritu Santo, y es convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tan convencido estamos nosotros? Porque para vivir como un equipo en familia necesitamos estar convencidos de a dónde nos sacó el Señor, de lo que estamos rodeados y para dónde es que vamos. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, mi Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor Jesús, por una persona en este lugar, Dios, que esté teniendo lucha, Señor, en su vida espiritual. Yo te ruego, te pido por el joven, el adolescente, Señor, por el hermano o la hermana que está en este lugar, por el amigo. Yo te ruego por ellos, Señor. Yo no conozco sus corazones, yo no conozco sus pensamientos, pero tú sí lo sabes, Señor. Yo te ruego, Señor, que trates con la vida de ellos. Señor Jesús, obra poderosamente en ellos, Señor Jesucristo, para que estén más convencidos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Yo te ruego por ellos, Señor, y que tengan una experiencia en ti, Señor, para que se convenzan más, Dios, de lo que somos, Señor Jesucristo, en tu presencia, Señor. Amén y amén. Señor, danos tu vida, danos paz para dar. Señor, sana nuestras vidas de pasadas heridas. Que tu presencia esté siempre en nuestro hogar. Que nuestra casa sea morada para ti. Que en mi familia estemos siempre dispuestos a seguir tu ejemplo, Jesucristo en nuestro hogar. Que tu presencia esté siempre en nuestro hogar. Que nuestra casa sea morada para ti. Que en mi familia estemos siempre dispuestos a seguir tu ejemplo,